En voz alta relatos presenta Fue anoche, de William Iris, tercera y última parte. Jacqueline abrió los ojos en la oscuridad y enseguida se sintió completamente despierta. No había sido por ningún ruido o causa exterior. Lo sabía con esa certeza que suele tenerse al salir súbitamente del sueño. No necesitaba saber la hora, pero el hábito, ese hábito de las cosas pequeñas, prevaleció, y su mano se extendió en dirección a la mesilla de noche colocada entre ambas camas. Enseguida encontró su reloj, semejante a una víbora enroscada. Encendió la lámpara para mirarlo, sin despertar a Jill. Luego, con el dedo pegado al interruptor, la dejó encendida. En la otra cama no había nadie. Su cabeza giró describiendo un semicírculo al dirigirse con la mirada al lado opuesto de la habitación, donde Jill solía dejar su ropa. Esta también había desaparecido. Se puso un chal sobre los hombros y salió al vestíbulo. Encendió la luz y avanzó hasta la boca de la oscura escalera. —¡Jill! —llamó suavemente hacia abajo. —¡Jill! Tanto la biblioteca como la habitación opuesta se hallaban a oscuras. Él, pues, no estaba en la casa. Jacqueline volvió al dormitorio y se quedó sentada durante un minuto, lanzando miradas alrededor, no para observar el cuarto, sino su propio asombro. Se levantó y fue hacia la ventana, para tratar de averiguar si Jill había sacado el automóvil. La blancura de la puerta del garaje era visible, nítida, pero no totalmente, como la tapa de una caja que ha sido mal colocada. El garaje estaba abierto. Él se había ido en el coche. Jacqueline fue a la habitación del frente, desde la cual la noche anterior había visto llegar al cobrador de Verona. Desde allí dominaba todo el camino. Se sentó, quedándose deliberadamente inmóvil durante largo tiempo. Tal vez su esposo había ido otra vez al bar del pueblo. Pero ahora el caso era muy diferente. Entonces había llevado a Burrows a la estación y había pasado por delante del bar casualmente. Pero hacer expresamente un viaje en automóvil a medianoche para beberse un whisky. Sería mejor telefonear al bar y salir de dudas. No podía permanecer más tiempo en la incertidumbre. A mitad de la escalera se dijo a sí misma: «Creo que no debo hacer eso». ¿O sí? No tuvo que encender la luz para encontrar el teléfono. Su propia voz sonó en sus oídos un tanto sepulcral, en la oscuridad y silencio de la noche. 624, por favor. Se produjo una espera que amenazaba durar toda la noche. Solo cuando uno vive en el campo, pensó filosóficamente, se puede saber el verdadero significado de una espera al teléfono. Luego algo se abrió y una multitud de cosas se produjo instantáneamente. Una pluralidad de voces indistintas, el ruido de una máquina tragaperras y un zumbido persistente que podía deberse a los hilos del teléfono. Por último, distinguió una voz y entonces dijo: «¿Hablo con Jimmy, el barman? ¿Es Jimmy O'Keefe?» La voz continuó en distintos tonos. «Tienes razón tú. Espera un minuto, no lo levantes aún, no ha terminado. ¿Hola? No oigo. Sí, habla Jimmy». «Le habla la señora Blaine, la dueña del rancho. ¿Está ahí mi marido?» «No, no está». El hombre debió de haber echado una mirada en torno. «No, no lo veo». «¿Y no estuvo antes ahí?» «No, no ha estado aquí en toda la noche. La última vez que lo vi en el bar fue el domingo por la noche». «Ah, nada, aquí está», mintió ella y colgó. La mentira alivió un tanto la vergüenza que sentía. Volvió a su puesto de vigilancia, en la ventana del cuarto de delante. Esperó durante unos 30 o 40 minutos hasta que por fin, a distancia, divisó algo que se acercaba, una masa oscura sobre la blanca cinta del camino. Cada minuto se acercaba más. Por último llegó y con una rápida vuelta enfiló hacia el garaje.
traía las luces apagadas y a ella le fue difícil reconocer su propio coche. Este pasó rápidamente frente a la casa. Jacqueline estuvo a punto de correr al dormitorio para mirar por la ventana y ver qué sucedía, pues Jill nunca había conducido a tanta velocidad y con las luces apagadas, cuando la presencia de otro automóvil que venía tras el primero la clavó en su sitio. El segundo coche traía los faros encendidos y resultó ser el taxi que a veces, durante el día, andaba por el pueblo llevando pasajeros. Ella lo identificó al oír el ruido que producía y al detenerse el motor con un graznido de protesta frente a la casa. Un hombre saltó de él y dobló corriendo la esquina de la casa, en dirección al garaje. Aquel sí que era Jill. Lo conocía demasiado bien, al correr, al caminar o inmóvil, para que pudiera confundirlo con otro. En el mismo momento, la puerta de alguna de las habitaciones que daban al pasillo se cerró con deliberada cautela, como si alguien acabara de llegar. Ella corrió, pero llegó demasiado tarde para ver qué había sido o averiguarlo por algún ruido que siguiera a la entrada de la habitación. No oyó nada. Cuando Jill subió, Jacqueline tenía la luz encendida en su habitación. El rostro del marido estaba pálido, como nunca lo había visto ella. —¿Cómo? ¿Estás despierta? —dijo malhumorado. —Jill, ¿qué ha pasado? ¿Quién es el que acaba de llegar en nuestro coche? —No llegué a tiempo para verlo. Ya había entrado en la casa. ¿Quién es el que acaba de venir? ¿Lo sabes tú? No lo perdí de vista en todo el camino, pero el taxi no pudo acercarse lo suficiente como para ver quién conducía. Pero ¿dónde habías dejado tú el coche? A la puerta del bar, con las llaves dentro. En el momento en que salía, lo vi desaparecer a lo lejos. Afortunadamente, Ben Albright estaba allí, y su carricoche afuera. Saltamos a él y le perseguimos. Yo no sé a dónde intentó dirigirse al principio, pero cuando vio que le seguíamos, tomó por un atajo y se vino directamente aquí. Sí, pero después de todo, ¿por qué habías salido tú de casa? Nunca lo habías hecho, Jill. Quería remojarme el gaznate. Deseaba beber un trago en un lugar donde encontrara gente, y no aquí, a solas. ¿Estuviste todo el tiempo en el bar? Claro, dijo él de forma destemplada. ¿En dónde, si no, podía estar a esta hora? Jill. Jacqueline no tenía al principio la intención de decirle nada, pero ahora tuvo que hacerlo. Yo llamé al bar hace solo media hora y tú no habías estado allí, dijo tristemente. ¿Y tú has estado ausente más de...? Él le lanzó una mirada y luego desvió sus ojos de los de ella. Saqué el auto para dar un paseo, y cada vez que me detenía para meditar un poco sobre la situación, sentía que a distancia, tras de mí, otro coche hacía lo mismo, o por lo menos así me lo parecía a mí. Se pasó los dedos por la cabeza. Toda la campiña estaba desierta, vigilante. Se oían reventar los brotes de las plantas y las estrellas. Pero ¿no acabas de decirme que habías ido al bar porque no querías estar a solas? Eso fue más tarde, cuando los nervios me dominaron. Estaba atemorizado. ¿Por qué te detuviste varias veces en el camino? ¿Por qué tenía que molestarte el paso de otro automóvil? Jill, hay algo que no quieres confesarme. ¿Qué es lo que tratabas de hacer? ¿Desembarazarte de algo que llevabas contigo arrojándolo por ahí? Durante un minuto, él se sintió fuertemente aterrorizado y ella, contagiándose, apenas podía respirar. Jacqueline sentía que se le oprimía el pecho. Luego Jill dijo: «Quiero pensar. Quiero encontrar un lugar tranquilo para sentarme y pensar. Ese Ward que se nos ha metido en casa me está trastornando». Dejó caer sobre la tapa de su escritorio algunas de las cerillas que usaba Leona en la cocina, con un gesto ausente, como si no se diera cuenta de lo que hacía. Él usaba siempre encendedor. Debía de habérsele terminado la gasolina. Este pensamiento rozó fugazmente el cerebro de Jacqueline, sin que adquiriese realmente sentido alguno.
Estaba demasiado preocupada por otras cosas. Un momento después, Jill sacó un cigarrillo y acercó a él un encendedor que produjo enseguida una vigorosa llama. Jacqueline seguía pensando en el asunto de los automóviles. «Jill, ¿quién crees tú que era?» Él no contestó. De pronto se arrojó de bruces en la cama. No lloraba, solo estaba exhausto, emocionalmente agotado. «Hasta el fin», suspiró, «hasta el fin». Jacqueline se quedó observándole durante un momento, pero Jill dejó de moverse. No dio más señales de notar su presencia. «¿Por qué tiene que sucedernos todo esto a nosotros?», suspiró ella, al tiempo que extendía el brazo para apagar la luz. Jacqueline estaba sumida en medio de un sueño lleno de sobresaltos, cuando cierta sensación, como de inminente peligro, la despertó. No había sido por ruido ni movimiento alguno, sino por la tensión acumulada en el ambiente, por la impalpable presencia de un peligro que la amenazaba. Se incorporó y extendió la mano en dirección a la lámpara colocada entre las camas, recordando lo de la otra noche y pensando que tampoco ahora encontraba allí el acostado. Una sibilante advertencia de éste la detuvo. «No enciendas la luz. Déjala». Jacqueline fue siguiendo la voz de su marido por la oscura habitación hasta la ventana, iluminada por la luna, y allí lo encontró, agazapado a un lado del marco mirando al exterior. Tan inmóvil estaba que se confundía con la pared. Ni un músculo en todo él se contraía. «Jill, ¿qué sucede?», susurró. Un «tss» le respondió, imperioso, pero no más alto que el leve escape de vapor de la válvula de un radiador. «Jill», repitió ella. Esta vez él no dejó escapar ni un sonido, ni siquiera demostró de algún modo que la hubiese oído. Jacqueline puso los pies en el suelo, se levantó y se acercó lentamente a su marido. El escape de vapor se volvió a oír. «Tss, vete de aquí, no quiero que él me vea». En medio del silencio llegó desde abajo un ruido metálico, aunque leve y cauteloso, tan leve que apenas se percibía a pesar del silencio de la noche. Ella se acercó más y se puso a mirar sobre el hombro de Jill. El blanco oblongo de las puertas del garaje apareció ante sus ojos. Contra ellas se dibujaba una figura borrosa, una sombra que se movía casi imperceptiblemente. De allí provenía el sonido metálico. «Si abre el garaje y entra», masculló Jill a su lado. Jacqueline desvió su mirada y observó sobre el hombro de Jill lo que éste sostenía en la mano. A la luz de la luna resplandecía. A pesar de la tensión nerviosa, Jill lo empuñaba con firmeza, con tanta firmeza que estaba absolutamente inmóvil, apuntando sobre el antepecho de la ventana a la figura borrosa que se destacaba contra la puerta del garaje. «¡Jill!». Su exclamación de terror pareció llenar la habitación con un sonido semejante al de una ráfaga. Ella sabía que tenía un revólver, pero llevaba años guardado. Jill debía, pues, de haberlo sacado en aquel acceso de cólera que lo había llevado a plantarse allí, en la ventana, mirando fijamente hacia afuera. «Jill, eso no». Jacqueline hizo un movimiento para hacerle bajar el arma. Él la rechazó bruscamente, sin volver siquiera la cara ni desviar los ojos de su objetivo. «Apártate, te digo. Vete de aquí. Si abre la puerta, dispararé a matar». Pero eso sería un asesinato. Lo que tanto había temido el lunes y que por poco no había ocurrido. Ella no podía comprender los motivos de la actitud de su esposo. Tal vez el hecho de que tratara con tan atrevida decisión de impedir la entrada de aquel hombre al garaje obedeciera a que había ocultado allí el dinero. En realidad, tenía la ley de su parte, pero... Ella observó su cuerpo agazapado, como el de quien se apresta a lanzar algo. En este caso era la muerte. «Jill, no, no lo hagas. No dispares contra nadie en la oscuridad». Esta vez la rechazó con fuerza hacia atrás, para librarse de ella. No sabía lo que hacía, pensó Jacqueline,
ni se daba tampoco cuenta de que era ella la que estaba allí. Gill estaba trastornado. Jacqueline comprendió que debía hacer algo para detenerlo, para evitar que sucediera aquello. El ruido metálico llegaba in crescendo, como si quien lo producía estuviera a punto de lograr su propósito. Ella cruzó descalza la habitación y tanteó en la pared, cerca de la puerta. «Gill, retírate de ahí, voy a encender la luz». Cuando él se volvió era demasiado tarde. Se oyó el ruido del interruptor y el cuarto se inundó de una luz deslumbrante. La ventana debió de dejar pasar un enorme haz de alarmante luz, como un ojo feroz que espanta a los merodeadores. En el camino se oyó un estrépito de pasos en retirada, y en el momento en que Jacqueline llegaba a la ventana, ya no se dibujaba sombra alguna contra la puerta del garaje. ¿Quién era? No sé. No alcancé a verlo. Por lo menos aún está vivo, pensó Jacqueline. Gill, dame eso. La joven lo cogió desprevenido y de pronto se encontró con el arma en sus manos. En un primer momento no supo qué hacer con ella. Luego se dirigió al armario, lo abrió de par en par e introdujo el revólver en la bolsa de la ropa sucia. Después echó la llave al ropero. ¿Entró en la casa? Creo que sí, aunque desapareció hacia el sótano. Quien quiera que fuese, ya debe de haber subido la escalera y estará a salvo en su cuarto. Ella hizo un movimiento, como para abrir la puerta y escudriñar el vestíbulo a oscuras. No, no abras, dijo Gill. No salgas. ¿Qué importa ahora saber quién era? La reacción se produjo. La tensión a la que ambos habían estado sometidos momentos antes debió de haber sido terrible, pues Gill temblaba como el azogue. Lo intentará de nuevo mañana a la noche o pasada mañana. No puedo más. Me largo de aquí ahora mismo. Era inútil tratar de apaciguarlo. Jacqueline se daba cuenta. Él estaba al borde de la locura. Por un instante ella estuvo tentada de decirle: «Llamemos a Ward enseguida. Confesémosle lo del cheque, restituyamos el dinero y terminemos de una vez con esto. Cualquier cosa es preferible a esta pesadilla». Pero se contuvo. Ya no podían hacerlo, era demasiado tarde. ¿Qué castigo le correspondería al que hiciera lo que había hecho Gill? ¿10 años? Toda su entereza se desvaneció ante esa idea. Y no era solamente eso. Un crimen oscuro estaba estrechamente unido a lo del dinero, y no había forma de separar ambas cosas. Gill no podía sufrir el castigo del primer delito sin sufrirlo también por el segundo. Mientras tanto, Gill se anudaba la corbata y se ponía el abrigo nerviosamente. «Vamos, ponte algo encima». «Pero, Gill, ¿te has vuelto loco? Pensemos un poco las cosas antes de dar un paso semejante. ¿A dónde podríamos ir a esta hora?» «A cualquier parte, no importa dónde, con tal de que nos alejemos de aquí. A Nueva York. Allí nos perderemos fácilmente». «¿Pero no ves que haciendo eso nos echamos toda la culpa encima?» «Bueno, ¿vienes conmigo o no? ¿Vas a dejarme marchar solo cuando más te necesito?» «Tú no me necesitas para esto. Maldita la ayuda que te prestaré si...» «¿De modo que en esto quedan todas tus promesas? ¿Qué es lo que nos ata ahora a todo esto? ¿Estás de su parte o de la mía?» Durante un instante, Jacqueline no comprendió a qué se refería. «Claro, se muestra tan amable contigo. No te quita los ojos de encima, ya me he dado cuenta. Tarde o temprano, todos hacen lo mismo contigo. ¿Por qué iba a ser él menos que los demás? Está bien, quédate con él. Así te verás libre de todo cargo». «¡Qué tonto eres!» Jacqueline lo hizo callar colocando su índice sobre los labios de él. «¿Qué es lo que te pasa? ¿No eres capaz de confiar en quien tanto te quiere?» «Hasta el fin», susurró, mirándole con los ojos humedecidos. «Hasta el fin. Si eso es lo que tú quieres, iré contigo». Él ni siquiera le dio las gracias. «Vístete. Yo iré abajo a ver si puedo sacar el automóvil sin hacer ruido. Te espero en el camino, debajo de los árboles, donde no puedan vernos. No tardes», dijo, y salió cerrando la puerta sigilosamente. Ella se vistió rápidamente. «¿Por qué?
se preguntaba una y otra vez. ¿Por qué todo esto tiene que terminar así? ¿Qué he hecho yo? Gill se mostró diestro, tan diestro como un asesino que huye amparándose en las sombras. Ella oía el ruido de los neumáticos al rodar sobre el camino, hacia la carretera. Probablemente estaba empujando el coche agarrándolo por la portezuela y maniobrando al mismo tiempo el volante. Jacqueline apagó la luz, cruzó el vestíbulo a oscuras hasta la escalera. Alguien roncaba en uno de los cuartos. No te quita los ojos de encima, ya me he dado cuenta. Hizo algo en sus ojos con el dorso de la mano. Bajó la escalera con precaución y salió de la casa. El coche era una sombra oscura que la esperaba debajo de los árboles. Al acercarse ella, la luz del faro trasero se encendió, tiñendo el camino de rojo, como si fuera una mancha de algo derramado. —Listo —murmuró Gill roncamente al sentarse ella a su lado. —Esto es huir —se dijo Jacqueline cuando la noche comenzó a deslizarse tras ellos—. Huir de algo que no hemos hecho. El río que bordeaban parecía una pieza de satén desenrollándose perennemente en la noche. Lo seguirían en todo su curso. Se dirigían a la ciudad, supuso ella, a ocultarse, a perderse en el anonimato de sus grilleras. La ciudad, el inevitable refugio de todos los fugitivos. Por primera vez desde que había entrado en el automóvil y abandonara su dormitorio, Jacqueline habló. —Gill, ¿de qué huimos? Él no contestó. Ella había hablado en voz baja, y podía pensarse que él no la había oído. Pero ella sabía que sí. Luego el ímpetu de la huida se aplacó un tanto, imperceptiblemente. Fue varios minutos después, como si eso no tuviera nada que ver con la pregunta que ella había hecho, pero ella sabía que sí. La respuesta era aquella, la levísima disminución de la tensión inicial, esa interrupción de la duda en el manejo del automóvil. Jacqueline dijo: —Gill, detengámonos un momento, quiero bajar. —¿Para qué? —Déjame bajar un minuto. No hay nadie por aquí, nadie nos sigue. A un costado del camino había una cerca, y ella bajó y se encaminó a aquella. Cuando llegó, se detuvo y se puso a mirar el prado que se extendía delante, pero en realidad no lo veía. Gill pareció comprender. No le preguntó qué era lo que miraba. Se quedó observándola desde su asiento, con los ojos clavados en la espalda de ella. Luego, viendo que Jacqueline se esforzaba por subir a la cerca, de espaldas, con la cara vuelta hacia él, Gill bajó del coche y la ayudó. Después se quedó a su lado. Ella bajó su mirada hacia él. El motor del automóvil siguió ronroneando al otro lado del camino, con la puerta abierta, tal como ella la había dejado. Ella se estiró la falda con ese instintivo movimiento de la mujer que acaba de subirse a alguna parte. —Quiero hablar contigo un momento. No puedo hacerlo en el automóvil. Gill se quedó mirándola. —¿Te imaginas lo que va a ser de nuestra vida de ahora en adelante? Gill desvió los ojos. También él se puso a mirar la pradera. —¿Quieres de veras que hagamos esa vida? —¿Qué otra alternativa nos queda? —murmuró él con rebeldía. —Cualquiera. Gill se puso a sobar uno de los pilares de la cerca como si quisiera alisarlo. —Te estás volviendo atrás, ¿no? Esta vez fue ella la que cayó. Gill seguía acariciando el pilar. —¿Este es tu cacareado hasta el fin? ¿Este es tu hasta que la muerte nos separe? No duró mucho, que digamos. En cuanto tengo las primeras dificultades... Ella se dejó caer de la cerca y en pie a su lado se quedó mirándole, desafiante a la luz de la luna. —No —dijo Jacqueline con vehemencia—, yo afrontaré sin chistar cualquier peligro que se presente. —¿Cuál es ese peligro que afrontarías? —preguntó él secamente. —Pero es que hay una contradicción en lo que estamos haciendo.
Si tienes un motivo para huir de allá, te acompañaré. Te lo pregunté antes y vuelvo a preguntártelo ahora. Y lo hago porque tú me obligas a hacerlo. Te dije que no podía soportar más y sigo diciéndolo. No como antes, quizás, porque ya ha pasado demasiada agua bajo el puente. Todo lo que tienes que hacer es decírmelo. Volveré a subir al coche contigo y te acompañaré a Nueva York o a donde quiera que vayas, para afrontar lo que sea, pero no huyas de los fantasmas. Son fantasmas bastante sólidos, dijo él oblicuamente. Es huyendo como los estás haciendo tangibles. Tú quieres que te repita que yo no lo hice. Todos los días y a todas horas quieres que lo repita, como una especie de buenos días o buenas noches. Si una vez no basta, ¿para qué repetirlo? Tú sabes cuál es la situación que hemos dejado atrás, pero lo que creo que no sabes es cuán terriblemente peligrosa es esa situación. Estás demasiado cerca de mí para que me veas desde fuera. Tú sabes lo del cheque, pues yo mismo te lo dije. También sabes lo de la disputa con Barrows. Sabes que yo lo llevé a la estación en medio de la noche. Sabes que lo dejé en el andén, aunque no pueda probarlo. Que no se le ha vuelto a ver vivo desde entonces, que se ha comprobado que no tomó ese tren. En pocas palabras, que hay solo un vacío de unos 6 metros por llenar, los que había entre el estribo de mi automóvil y el borde del andén. Dejando a un lado mi declaración no probada, y sea lo que fuese lo que le haya ocurrido a Barrows, tuvo que sucederle en el tiempo que pasó desde el momento en que entró en el coche al marcharse del rancho hasta la llegada a la estación. En suma, un caso completamente circunstancial, sin la menor grieta ni resquicio. La acusación pende de un hilo sobre mi cabeza. Lo siento. Percibo el aire que desplaza al oscilar. Toda la noche, todo el día. Pero al huir lo único que consigues es cortar ese hilo. En todo caso, es preferible a esperar que el hilo se convierta en una cuerda atada a mi cuello. Además, es menos penoso para mis nervios. Yo no creo que tú te des cuenta aún de cuál es el motivo de que esperen todavía, pero yo lo sé perfectamente. Un detalle de la técnica judicial. El hallazgo del cadáver, la posesión del corpus delictus, es lo único que se interpone entre el arresto, la acusación y yo. Las palabras en latín no pueden hacer que lo hayas hecho si no lo has hecho. Esa misma discusión entre tú y yo es una prueba de lo que digo. Si no puedo siquiera convencerte a ti, que eres la más allegada a mí, ¿cómo puedo esperar convencer a extraños, llegado el caso? Yo no soy un hombre. No comprendo esa lógica que me confunde, dijo Jacqueline con firmeza, pronunciando cada palabra tan separadamente como un profesor de retórica. ¿Hiciste tú lo que temes que te acusen? Gracias por tu inconmovible confianza. No, yo no lo maté, pero no puedo probarlo. No tengo en el mundo posibilidad de probarlo. Por eso quiero huir. Jacqueline no quedó satisfecha, aunque no hubiese podido decir por qué. Todo se le aparecía aún muy difuso. Si era a causa de lo del cheque, o por la manera en que él se comportaba en aquella crisis, o por un residuo persistente de duda que quedaba en ella. Jacqueline no lo sabía. Algo no estaba claro. Eso era todo lo que comprendía. Empezó a alejarse de él lentamente, siguiéndola cerca en dirección opuesta a la que había seguido el auto y arrastrando su mano sobre ella. —¿A dónde vas? —preguntó Jill sin moverse de donde estaba. —Al rancho. La distancia entre ambos crecía paso a paso, iluminada por la luz de la luna. —Jackie, no me dejes —exclamó Jill rápidamente—. Si fueras culpable, iría contigo. Pero puesto que eres inocente, me vuelvo. La distancia aumentaba sin cesar. —Jackie, yo no volveré al rancho. Presiento ya las consecuencias. Tú no sabes todo lo que yo sé. Si así fuera, no me pedirías que... Durante un instante, Jacqueline sintió un conato de reacción, pero no volvió la cabeza. Rápidamente cruzó por su mente la idea de que él había querido referirse a un detalle específico, a un horrible factor adicional
desconocido todavía para ella, pero se aseguró a sí misma de que Jill había aludido a la situación en general. «Yo no te obligo a que hagas nada, Jill. Yo solo quería saber una cosa y ya me la has dicho. Ahora vuelvo al rancho». Los pasos de Jill se dejaron oír, precipitados tras ella. Muy poco antes de que la alcanzaran, un curioso temor exterior, un temor a alguien que no era su esposo, se cernió sobre ella. Luego pasó. Jill la agarró del brazo y la detuvo. «Jackie», dijo guturalmente, «no te vuelvas tú también contra mí. Puedes hacerme entrar a la fuerza en el coche y si lo quieres puedes llevarme contra mi voluntad. Pero mientras mis pies tengan movimiento propio, me llevarán al lugar de donde hemos salido». Él le soltó el brazo. «Bien, Jackie», dijo suavemente y se quedó allí mientras ella seguía avanzando sin cesar. Le conocía tan bien que podía decir qué estaba haciendo sin necesidad de volverse a mirarlo. Su gesto allí en pie y la expresión con que la veía alejarse, podía Jacqueline verlos con su corazón. Era una vergüenza, pensó, abandonar a alguien con quien estaba tan identificada, poner entre ambos la distancia de un camino o de una vida, por un momento o para siempre. No se habían unido para terminar así. Jill se hacía cada vez más pequeño a su espalda. Lo sabía sin necesidad de mirarlo. Y ella se iba achicando también para él. Ya no podían seguir hablándose. «¿Por qué no me voy con él?», pensó ella. «Jill es mi marido». Pero no hubiera podido volver atrás, aun cuando lo hubiese querido. Algo más poderoso la impulsaba. Tal vez, por raro que parezca, era el amor que sentía por él, en su más puro sentido, lo que la inducía a alejarse ahora de él. Era un camino muy largo. Todos los que se paran lo son, supuso ella. Un recodo que tenía ante sí la ocultaría a los ojos de Jill. No obstante, lo dobló. Siguió su marcha siempre sin volver la cabeza. ¿Qué era lo que iba a ver? ¿Un hombre que huía antes de ser acusado? No valía la pena volver el rostro para eso. Hubiese soportado mejor a un asesino, pensó. Hasta el crimen tiene cierta maligna dignidad. En cambio, esto es pura ignominia. El recodo quedó atrás. Sus ojos estaban ahora cuajados de lágrimas y no hubiera podido ver claramente a Jill, aunque lo hubiese tenido delante. ¿Qué era peor?, se preguntó. ¿Estar casada con un cobarde o con un asesino confeso? El paisaje nocturno se le aparecía como una figura humedecida. Jacqueline no vio el suelo cambiar de color ni resplandecer a su lado, al ser barrido por la luz de los faros delanteros. Luego, de pronto, la portezuela del automóvil chirrió a su lado y oyó la voz de Jill que le decía con ternura: «Sube, Jackie, no es preciso que vuelvas a pie. Yo te llevaré». Se volvió bruscamente. Subió al auto y se acurrucó a su lado, todo en un solo impulso. Ninguno de los dos dijo palabra. Era uno de esos momentos demasiado llenos de emoción para malograrlos con palabras. Y por primera vez desde que todo aquello había comenzado, por última también, el crimen y todas sus consecuencias y ramificaciones dejaron de importarles, pasando a segundo término. Todo lo que les importaba eran ellos mismos. Jacqueline tomó la mano de Jill, que descansaba sobre el volante, y la llevó a sus labios, apretándola contra ellos fervientemente, en silenciosa gratitud. «Por lo menos tengo esto aún», pensó amargamente, «y suceda lo que suceda». El amor que él tenía era más grande que su deseo de huir, y por muchos defectos que él tuviese, fuera lo que fuese lo que hubiera hecho, este momento valía por sí solo el que se hubiese casado con él, pues ¿qué era en última instancia el matrimonio sino la esperanza de hallar esa clase de adhesión? Un instante después de haber entrado en el coche, otros faros delanteros resplandecieron a su lado, pero en dirección contraria. Rápidos, seguros e implacables. Hubieran alcanzado a iluminar cualquier objeto del camino a muchos kilómetros. De pronto,
Los frenos chirriaron y el automóvil, que había pasado de largo, ejecutó un rápido viraje que lo hizo volverse en dirección a ellos y bloquear en parte el camino. Era un coche de la policía, ocupado por 4 hombres, cuya mirada demostraba que hasta hacía un momento habían abrigado un sombrío y definido propósito. El hombre sentado junto al conductor era Ward, quien, con el codo fuera de la portezuela, los miraba calculadoramente. «Oh, ¿con qué son ustedes?», preguntó en tono indiferente. La cabeza de Jacqueline se irguió. «¿Sucede algo, Mr. Ward?», inquirió con estudiada suavidad. «No, solo quería saber por dónde andarían ustedes. Nada más». Jacqueline se inclinó hacia el parabrisas con aire desafiante. «Fuimos a dar un paseo a la luz de la luna. ¿Está prohibido, acaso?». «¿Por qué va a estarlo?», protestó el policía. Jacqueline introdujo su brazo bajo el de Jill y se acercó más a él, como para hacer más aparente su identificación con su marido, su unión frente a cualquier amenaza. «Sigamos, Jill», dijo en un tono ligeramente agudo, como para que fuera escuchado por otros oídos además de los de él. «No hay motivo para que nos detengamos más tiempo aquí. ¿Quieren hacer el favor de apartarse un poco para que podamos pasar?». 4 pares de ojos estaban posados en ellos cuando pasaron frente al parachoques del automóvil de la policía. La valentía, no pudo dejar de pensar, da siempre su fruto. Al abrir los ojos, la primera impresión de Jacqueline fue producida por un delgado y alegre rayo de sol. La claridad y la alegría del sol estaban ahora presentes en el aspecto físico de la habitación. Pero pronto se desvanecieron, barridos por el recuerdo al despertar su memoria. Se llevó una mano a la frente con un gesto de desesperación. 5 veces ya se había despertado con esa angustia, desde que aquella nube se había cernido sobre el rancho. 5 veces en aquella misma habitación. ¿Cuánto duraría todavía?, se preguntaba. Se sentía al final de sus fuerzas. Sus sensaciones no eran tanto de temor como de tristeza e impotencia. La situación iba minando su valentía y ella no quería rendirse. Era mejor sentirse francamente aterrorizada que sucumbir a esa especie de trampa fatalista. Miró a Jill. Este aún dormía. La noche anterior habían estado al límite, no porque Ward hubiese aparecido tan inopinadamente, sino por haber llegado casi a la separación. ¿Qué hubiese sucedido si él no se hubiera vuelto atrás con ella? ¿Dónde estaría Jill ahora? ¿Dónde estaría ella? El peligro por el que acababan de pasar había estado a punto de vencerlos. No debían permitir que volviera a amenazarlos, aunque solo fuera por aquella razón. Debían impedir que causara su ruina. Se vistió silenciosamente para no despertarle y bajó. Empujó la puerta de la cocina con la palma de la mano solo lo suficiente para decir: «Café solo, para mí». Leona levantó hacia ella los ojos del diario del día anterior, que estaba prácticamente aún sin abrir, pues ella le había sacado el precinto en aquel momento. «Se conforma usted con poco para su desayuno. Ojalá fueran todos como usted». «¿No ha bajado nadie aún?», preguntó cuando Leona se acercó a la mesa para servirla. «Solo ese huésped nuevo». Leona había enfundado de nuevo el diario en su precinto y lo colocó sobre la mesa, en el sitio que habitualmente ocupaba Jill. «Señora Blaine, ¿él es un huésped de los que paga?». «¿Qué te hace pensar que no lo sea?». «No sé, a mí me huele a policía». Sonrió a pesar del decaimiento de su ánimo. «Bueno, si fuera un policía, ¿te irías de aquí?». «No, señora», negó vigorosamente Leona, «pero con seguridad no me tomaría tanto trabajo en prepararle el desayuno». «Siempre está haciendo preguntas. Cada vez que baja me tiene aquí al lado de la mesa haciéndome preguntas acerca de todo el mundo. A veces estoy tentada de decirle: ¿qué cree que soy yo? ¿El servicio de información? Realmente solo hay una persona aquí acerca de la cual no me ha interrogado». «¿Quién es?». «Usted». Sabía antes de hacer la pregunta cuál iba a ser la respuesta. Esta no le produjo ninguna satisfacción. «Tal vez no me crea bastante importante para eso», murmuró débilmente.
También hace preguntas acerca de... Bebió un sorbo de café para darse un respiro. ¿Del señor Blaine? En todo momento. Inmediatamente después, Jacqueline dejó languidecer la conversación. Cuando Leona volvió por segunda vez para ofrecerle más café y comenzó a decir algo, adoptó el aire de una severa ama de casa, papel que hasta entonces jamás había intentado asumir, e impuso silencio a la cocinera con un vago movimiento de la mano. No quiero más café, Leona. Estoy pensando algo. Leona salió de puntillas, lanzándole desde la puerta una mirada de extrañeza, como si esperara ver una especie de fuego de San Telmo brillando sobre su frente. De modo que, en efecto, abrigaban fuertes sospechas sobre Jill. Eso ella ya lo sabía. No necesitaba esta nueva prueba. La rapidez con la que Ward había aparecido pisándole los talones la noche anterior demostraba cuán de cerca era vigilado. Y cuanto más se demorase, peor sería. Golpeó con un puño el borde de la mesa. Jill tiene que librarse de esto. Entre él y yo debemos conseguirlo. Era tan fácil decirlo y tan difícil llevarlo a cabo. Arrojó con fuerza su servilleta sobre la mesa, se levantó y salió al aire libre. Se alejó de la casa caminando lentamente, cruzando el camino hasta el campo de golf y siguiendo después un sendero que serpenteaba entre árboles. Apenas se dio cuenta de los finos rayos de sol que caían sobre ella por entre el espeso follaje. Llegó a una especie de claro tapizado de hierba, donde sabía que nadie iría a molestarla, y se dejó caer en el suelo, apoyando la cadera y el codo y encorvando una pierna. Encendió un cigarrillo que después no se fumó. Por lo general, ella no era caviladora, tampoco había tratado de parecerlo. Le iba, pues, a resultar difícil, pero este era un problema cuyos factores eran personas, lo que no lo hacía tan extraño como esa otra clase de problemas que interesaban a matemáticos e ingenieros y cuyos términos son números y fórmulas abstractas. Después de todo, las personas se parecen bastante entre sí, y ella misma era una persona, de modo que la cosa no debía resultar tan imposible si le dedicaba suficiente atención. Trató de abrir una brecha en el asunto y entrar de lleno en él. En primer lugar, estaba el misterio relacionado con la desaparición de Burrows. Era inútil que intentara enfrentarse a él, lo sabía y desistió de probar. Eso era precisamente lo que había llevado allí a Ward, y si éste y todos los desconocidos subordinados suyos, que debían de estar trabajando con él, se hallaban desorientados, ¿qué posibilidades tenía ella? Pues se hallaba en la cama cuando posiblemente aquello había sucedido, de modo que su conocimiento del caso era indirecto. Pero había un misterio secundario concerniente a Jill, y por tanto a ella, en el que tal vez pudiera penetrar. Aquí había algo que se le escapaba cada vez que estaba a punto de encontrarlo. Si pudiera echarle mano y sacarlo a plena luz. Se relacionaba con Jill, ella y el automóvil de ambos. Primero, alguien había tratado de forzar la entrada del garaje la otra noche. Pudo muy bien haber sido el mismo Ward, en cuyo caso el hecho se explicaba por sí mismo, y no valía la pena considerarlo. Segundo, alguien había robado a Jill el coche, aunque lo había traído de vuelta a la casa. Ahí estaba el quid del asunto. Ah, si ella pudiera comprender. Con toda seguridad, ese alguien no era Ward, porque ella había oído roncar a éste en su dormitorio, instantes antes de que el automóvil llegase de nuevo. Bueno, ¿qué había de particular en esto del coche? ¿Qué pieza del rompecabezas representaba el automóvil? Tomó un puñado de piedrecitas y se puso a jugar con ellas, lanzándolas una a una al aire y recogiendo otra del suelo antes de recibir la primera. Eso parecía facilitarle la tarea de razonar. ¿Había manchas de sangre en el automóvil? ¿No había tal vez orificios producidos por proyectiles en los cojines de los asientos? No, pues ella misma había estado en el coche después del domingo y lo hubiera notado. No debía de ser eso, pero debía de existir algún motivo para que, quienquiera que fuese, tratase de apoderarse de él. Bien, pues, ¿qué había de particular en el automóvil? Nada, no lo encontraba. Últimamente el carburador les había ocasionado inconvenientes. Además,
Una nueva mano de pintura no le habría venido mal y Jill había perdido la llave del... Se detuvo de repente, apretando una piedra en la mano. Hasta cerró fuertemente los dedos sobre ella. Consideró de nuevo la idea para cerciorarse de que no ofrecía dudas. La llave del maletero del coche se había perdido. De eso hacía días. Tiró la piedra con un rápido movimiento. ¿Y si no se hubiese perdido? ¿Y si alguien la hubiese robado deliberadamente? Jill solía dejarla puesta en el coche. Era muy despreocupado en este sentido. Muy bien, supongamos que fuera así. Entonces, lo primero que debía hacer era... ¿Por qué? ¿Por qué o para qué necesitaba nadie la llave del maletero del coche y no el del automóvil mismo? Esa era la cuestión. Ahora se estaba aclarando. Se presentaba maravillosamente. Casi temía que al respirar cortara el hilo de sus ideas. El desconocido también deseaba el resto del automóvil. Primero había sustraído la llave del maletero, después había tratado de apoderarse del auto. Eso explica el intento de forzar la puerta del garaje y la extraña carrera con el automóvil cuando lo restituyeron a su lugar. Bien, si se habían apoderado de la llave, ¿por qué no se habían llevado al mismo tiempo el automóvil, terminando así de una vez? Había una diferencia de posibilidades. La llave podía ser robada en cualquier momento y a la luz del día casi sin peligro. Pero el automóvil era otra cosa, tenía que ser de noche. Luego, ¿qué es lo que querían hacer con el automóvil? Transportar algo, eso debía ser. No era el automóvil en sí lo que querían, sino su posesión temporal para transportar algo secretamente, algo que no podía ser llevado a la luz del día, algo aún no descubierto y sólo conocido del hombre, quienquiera que éste fuese, pero que debía ser llevado a alguna parte secreta, sin pérdida de tiempo, pues de otro modo se exponía a ser descubierto, dondequiera que estuviese ahora. El conocimiento, la certeza de lo que ese algo debía ser, la hizo ponerse en pie de un salto, como si hubiese recibido una descarga eléctrica. Estaba tan horrorizada que hasta se olvidó del goce que le produjo su proceso mental, mientras había permanecido allí tendida sobre la hierba. Era como si, al limpiar un espejo, repentinamente hubiese visto reflejada en él una visión terrible, como si al dar vuelta a una piedra hubiese aparecido algo repugnante. Se quedó rígida, en pie, temblando leve pero perceptiblemente, como si una ligera brisa agitara su vestido. Había resuelto el misterio secundario. Y dentro de ese misterio estaba la clave del otro, del misterio principal, como esas cajas de laca contenidas una dentro de otra hasta que, pasando por varias, se llega a la última. Y la llave lo era tanto en sentido figurado como en sentido literal, y la llave era la del maletero de su automóvil. Se quedó inmóvil durante un minuto, en pie, poniendo en claro sus últimas conclusiones. En otras palabras, quienquiera que tuviese la llave del maletero sabía dónde estaba en ese momento el cuerpo de Burrows, y quienquiera que fuese el que lo supiese, era al mismo tiempo la causa de que el cuerpo estuviese donde estaba. En una palabra, era el asesino. Era obvio, pues, que el que estuviera en conocimiento de tal hecho y fuera inocente, no habría vacilado en ponerlo en conocimiento de Ward y de los demás. Por tanto, la llave conducía directamente al asesino. La posesión de la llave equivalía a la culpabilidad. En consecuencia, el paso siguiente, en realidad el único que quedaba, era registrar los cuartos y los efectos personales de todos los habitantes de la casa hasta dar con ella. La llave debía de estar allí, pues el objeto para el cual lo habían robado no había sido conseguido aún. Dondequiera que estuviese escondida, era por obra de manos humanas, no de magia negra, y manos humanas podían dar con ella. Ya no permanecía inmóvil. Corría ahora por el sendero manchado de sol con su falda tremolando como un gallardete, como si su vida dependiera de ello. En efecto, dependía o equivalía a ello, pues allí residía la salvación de su marido, de Jill. Una mancha de color en la lejanía le señaló a Irene y a su profesor de golf. Atajó a través del aterciopelado césped, atravesó el camino y penetró rápidamente en la casa, dejando caer tras ella la cortina de tela azul de la puerta. Ward,
Su primer objetivo era Ward. Debía decírselo inmediatamente. Para eso estaba allí. Él sabría cómo arreglárselas, cómo buscarla en el menor tiempo y lo más concienzudamente posible, mucho mejor que ella. Una o dos gotas de fría duda cayeron sobre Jacqueline al atravesar el vestíbulo. Si yo tengo razón, ¿cómo es que a él no se le ha ocurrido ya? ¿Seré yo tan inteligente? Se sacudió esa idea como si realmente se hubiese tratado de agua helada. Tenía ahora una visión clara del asunto, aunque no había sido fácil llegar a ella. No se iba a dejar enredar en apreciaciones. Leona era ahora, como siempre, la que corría con el manejo del establecimiento. Pensó en ella como el camino más corto. «Leona, ¿dónde está el nuevo huésped?» Leona estaba pelando habas, abriendo las vainas con su índice y hablándoles al mismo tiempo. «Vamos, afuera todas. Última estación». Levantó los ojos. «Fue al pueblo. Lo sé porque después de salir regresó y se puso la chaqueta antes de marcharse de nuevo. Y no va a venir a almorzar. Lo sé porque sacó 2 manzanas del frutero del aparador y se las metió en el bolsillo». El corazón de Jacqueline dio un vuelco. No era conveniente ir a buscarlo. Podían ser vistos juntos al regreso y aquello había que hacerlo con la mayor cautela. Ella misma, pues, tendría que hacerlo. Jill, tal vez. ¿Dónde está el señor Blaine? Salió a dar un paseo poco después de marcharse usted, pero en sentido opuesto, en dirección a las colinas. Son ustedes el matrimonio más desunido que yo haya visto jamás. Sola, entonces. Disponía de 1 hora antes del almuerzo. Instintivamente eligió a Irene como la primera. Quizás porque Irene era una mujer. Le sería más fácil saber dónde buscar. Aunque, de cierto modo, el miedo no fue ajeno a su decisión. Tenía menos temor de Irene que de los hombres. No la asustaba particularmente Bad Ardem, pero por primera vez se dio cuenta de que siempre había sentido miedo de Carman. Hasta entonces no lo había observado. Había algo en aquel hombre. Y por último, la oportunidad era más favorable en aquel momento en el caso de Irene. Arden apenas abandonaba su cuarto. Tendría que esperar la oportunidad. El sábado por la mañana era cuando Irene tomaba su interminable lección de golf, aquellas famosas lecciones. Pensó que la había visto en el campo de golf, pero creyó más conveniente tener la corroboración de Leona. Ésta le dijo cínicamente: «Sí, está en el golf, pero no me parece que todo se reduzca a lecciones de golf. Media hora después de pasar por el vestíbulo, apestaba aún su perfume». Jacqueline subió la escalera y marchó a lo largo del vestíbulo, como si se dirigiera a su dormitorio. Luego, al llegar frente a la puerta del cuarto de Irene, se detuvo, dio media vuelta y entró, como si sólo entonces se le hubiese ocurrido la idea. El perfume al que Leona se había referido estaba aún allí, impregnando el ambiente. Miró a su alrededor, poseída de un sentimiento de impotencia. Era una cosa tan diminuta la que buscaba, y las cosas de Irene eran tantas. Pensó: las mujeres solemos hacer todas más o menos lo mismo, los hombres generalmente no. Si yo tuviera algo que quisiera ocultar, ¿dónde lo pondría? Después de un momento, se dirigió sin vacilar a la polvera y revolvió en ella hasta el fondo. No estaba allí. Volvió al centro de la habitación y se quedó nuevamente pensando, inmóvil. Si no hubiese pensado en ese lugar, ¿qué otro se me habría ocurrido? Esta vez se dirigió al frasco de sales para el baño. Tampoco estaba allí. De manera intermitente, en el curso de ese proceso, pensó: ¿sería Irene capaz de matar a alguien? Por amor o por celos, con toda seguridad, sin duda. Era muy propio de su temperamento, pero ¿a un viejo, a un hombre que le fuera físicamente indiferente? Burrows sabía algo acerca de ella y era amigo íntimo de la familia venezolana de su exmarido. Todo cuanto Irene poseía era la pensión que le pasaba en cheques mensuales. Además, envejecía. Nunca volvería a tener una buena racha como aquella. La gente es capaz de hacer cosas increíbles cuando se ve amenazada en su situación económica, cuando su única fuente de recursos
Está en peligro de ser cortada de repente. No estaba aún segura. Era una cosa que ninguna mujer podía contestar por otra. Algo en la que hombres y mujeres no entraban como tales, sino como individuos, y entre estos no había dos iguales. En 25 minutos había terminado. No había registrado el cuarto como lo hubiese hecho un detective. Quedaban partes enteras a las que ella ni siquiera se había acercado. Pero estaba mucho más segura de lo que lo hubiese estado un detective de que la llave no estaba allí. Ella era mujer y la ocupante del cuarto también. Tuvo que esperar después del almuerzo para registrar el cuarto de Carmen. El sábado por la tarde lo dedicaba éste generalmente a su acicalamiento y la peluquería del pueblo. Cuando lo vio salir, sabía que éste estaría ausente durante varias horas. Cerró la puerta y miró a su alrededor. Aquí se veía entregada a sus propios medios. No podía apelar a la psicología femenina para que viniese a ayudarla, pero en compensación, como la mirada de los hombres es menos perspicaz, resultaba menos probable que Carmen notara el inevitable cambio de posición que el registro causaría en sus cosas. Desechó los cajones de los muebles por demasiado obvios. Su ropero estaba cerrado con llave, pero ella lo abrió fácilmente con un duplicado que poseía. Se asombró ante la cantidad de ropa que Carmen poseía. El armario estaba atestado de trajes de todos los tejidos y colores imaginables. Entre ellos, muchos que se veía que no los había puesto nunca, pues tenían todavía las mangas llenas de papel crêpe. Jacqueline registró todos los bolsillos de cada traje. En el fondo del guardarropa había dos maletas, una grande y otra mediana. La grande estaba abierta y casi vacía. Seguramente debía de haber contenido algunos de aquellos trajes. La segunda estaba cerrada, pero con ayuda de una horquilla logró abrirla, después de media hora de pacientes intentos. Contenía cierta cantidad de recortes amarillentos de periódicos, a la manera de relleno de caja de bombones. Tomó uno al azar y leyó algunas palabras. El cuerpo de un hombre llamado Pinky Halloran había sido hallado bajo un puente. No leyó más, ni tomó ningún otro recorte. Esto no tenía nada que ver con ella. Hurgó entre los recortes y se topó con una libreta bancaria extendida en Miami, Florida. En ella había solo una anotación: $60,000 acreditados en la cuenta de Joseph Miller. Nada después, ninguna extracción, ningún depósito. Encontró otra de un banco de Arkansas y una tercera extendida en La Habana, Cuba. No las abrió para examinar las cuentas. Un objeto pesado abultaba en el fondo de la tapa de la maleta. Lo desprendió e introdujo la mano. Sacó un revólver que parecía de juguete. Podía imaginarse que apretando el gatillo fuese a salir un cigarrillo. Pero no lo apretó. Algo metálico se oyó cuando lo volvió a guardar y esta vez descubrió llaves. Eran casi del mismo tipo. Cada par de llaves tenía atado un disco de cartón en el que había números escritos con tinta. Eran llaves de cajas de seguridad. Solo una de ellas era de tipo diferente. Parecía de la puerta de un apartamento. ¿De cuál? La llave del maletero del automóvil no estaba entre ellas. Ella la conocía bastante como para saberlo, y si no estaba allí con las demás llaves, era que no la tenía. Salió del cuarto y cerró la puerta con la curiosa sensación de haber presenciado unas cuantas escenas turbias de una película anticuada. Aquella era la única forma de sacarlo de allí. Tan apegado estaba a su habitación. Ella escuchaba desde abajo mientras Leona llamaba a su puerta para anunciar: «Acaban de avisar de la oficina del telégrafo del pueblo que han recibido un mensaje para usted. Como tienen solo un mensajero y este está enfermo, tendrá que ir usted mismo a buscarlo, según dicen». Leona bajó contoneándose como un pato. Se detuvo un momento en la puerta para hacer un elocuente guiño a Jacqueline, al tiempo que le decía: «Esto lo hará salir, va a ver». Era una crueldad, si bien se miraba. Alcanzó a ver su rostro cuando Arden pasó frente a la sala de estar donde ella estaba sentada. Vio la desconfianza en lucha con la esperanza repetidamente defraudada, pero valientemente reanimada. ¿Algún contrato demorado?
¿Algún editor visitado hacía años que se hubiese arrepentido ahora y acordado de él? Cuando llegara a la oficina de telégrafo ya tendría la respuesta formada en su imaginación. Sí, era cruel en cierto modo, pero también los últimos 6 días habían sido crueles para Jill y para ella. Allí estaba la máquina de escribir que descansaba desde que la llave se había extraviado. Hacía 3 años. Allí estaba el famoso rimero de hojas de papel que nunca disminuía, su armario tan vacío como lleno el de Carmen. 1 o 2 prendas apolilladas simbolizando las no empleadas prendas de carácter de las que ella se había acordado tan a menudo. En un rincón, una botella envuelta en una vieja camisa de franela. Su desvencijada maleta se abrió fácilmente, casi sin tocarla. Solamente contenía cosas sin valor, desechos del pasado, justamente como en el caso de Carmen, aunque de distinta clase. Desechos de negativas. Una hoja azul impresa que comenzaba diciendo «Esta editorial lamenta». Algunas papeletas de empeño vencidas. Una hoja del mismo papel abandonado junto a la máquina de escribir. Esta, aún masajada, con 6 palabras escritas a máquina en 2 líneas, en la parte superior. La gloria futura, por Bad Arden. Y abajo, nada. Eso era todo. Un título y el nombre de alguien que debía de haber escrito la historia. Encontró una llave. Primero el tacto, mientras sus dedos hurgadores enviaban un emocionante mensaje a su corazón. Un par de calcetines enrollados en un rincón de la maleta. Luego pudo verla cuando deshizo el rollo y lo sacudió. Extrañamente chata, en forma de arpa, recordaba la llave de un piano. No era la llave del maletero del coche. Con ella en la mano, se dirigió en un impulso a la máquina de escribir. Levantó el herrumbroso disco protector de la cerradura, introdujo la llave y la tapa se abrió. Había estado escondida en la punta misma del calcetín antes de que aquel par fuese enrollado y no había ocurrido así por casualidad. El mismo Arden la había ocultado allí, un mecanismo defensivo. El fracaso tratando de impedir la conciencia de sí mismo. Esta vez, su repentina detención al avanzar a lo largo del vestíbulo, empuñar el picaporte de la puerta y abrirla, no fue una comedia, sino una súbita inspiración. No sospechaba de él, pero era una de esas ciegas némesis de quien ella y Jill debían temer. Tal vez obedecía aún al mismo impulso que la llevó a efectuar sus registros anteriores. Quizás fue la idea de que ahora no quedaba nadie en toda la casa que tuviera un motivo justificable para ocultar la llave, y todo lo demás que tal ocultación implicaba, pues sabía que ella no la tenía. Ward era policía y no podía haberse apoderado de ella si no era para hacer un uso inmediato. Marsh no tenía nada que ganar con la muerte de su jefe, ya que el puesto de secretario que desempeñaba constituía su único medio de vida. ¿Por qué iba a desear destruirlo? ¿Y Jill? Bueno, Jill había sido quien había perdido la llave. Traicioneramente, un pensamiento atravesó en aquel momento su cerebro, antes de que ella pudiera detenerlo. ¿Habría sido así? ¿Habría perdido Jill realmente la llave? Posiblemente fue esto lo que la aguijoneó para entrar en la habitación de Marsh, el deseo de esquivar aquel pensamiento como un latigazo. En aquel momento él estaba dentro, pero era cerca de la hora de la comida y Marsh estaba tomando una ducha. Jacqueline podía oír el ruido del agua aún desde el vestíbulo, a través del montante de la puerta. Cuando una persona se ducha, hasta los objetos que se llevan encima continuamente y que se guardan con más cuidado son dejados a la vista, descuidadamente, por algunos minutos. La muchacha hizo girar el picaporte cautelosamente y entró. El apagado ruido del agua se convirtió en un torrente ensordecedor que cubría cualquier posible ruido que ella pudiera hacer. El sol, ya alto, inundaba de luz la habitación. Un leve aroma a jabón de afeitar impregnaba el ambiente. El traje que el hombre se había quitado estaba en un desordenado montón sobre una silla. El que iba a ponerse estaba cuidadosamente extendido sobre la cama. Y en medio, entre los 2 trajes, listas para ser trasladadas de uno a otro, se hallaban sobre la cómoda
todas esas cosas que ella sabía de antemano que encontraría. Monedas, un pañuelo limpio y enrollado en forma de cucurucho, un billetero, llaves, cigarrillos, cerillas, hasta un telegrama, con instrucciones reiteradas y firmado Aida. Oblíguelos a hacer todo lo posible. Esa gente está indudablemente complicada. Jacqueline no terminó de leer la frase final. No había ido allí para desenterrar acusaciones aún reservadas, sino para encontrar una llave. Esta no estaba entre las que veía en el bonito llavero que él usaba. Sabía que no estaría. ¿Por qué iban a estar? Se había roto una uña al andar con las maletas un rato antes. Al pasar la mano demasiado cerca del enrollado pañuelo, un hilo se enganchó. El pañuelo se desdobló. Allí estaba la llave, sencillamente chocante. No en lugares recónditos, en oscuros guardarropas o encerradas maletas. Allí, a la vista, en un pañuelo sobre la cómoda. Más oculto cuanto menos oculto. Debía de ser su teoría. El ruido del agua cesó de repente, como si a él le hubiese parecido oír algo y quisiera cerciorarse. Siguió un momento de completo silencio, no alterado siquiera por el ruido de una cortina que se corre. Jacqueline se dirigió a la puerta, temerosa de que él entrase de improviso, envuelto en su toalla, y la encontrara allí. El pañuelo, aún enganchado a su uña, siguió tras su dedo unos cuantos centímetros. La llave cayó, golpeando contra la tapa de un pequeño escritorio y produciendo un tintineo delator. Luego cayó al suelo. No tuvo tiempo para detenerse a recogerla, pues había ido a parar debajo de un mueble. Se dominó un instante más, justamente lo necesario para cerrar la puerta con cuidado tras ella, y luego corrió escaleras abajo como alma que lleva el diablo. Leona estaba batiendo algo en un tazón. De pronto se detuvo con la cuchara en el aire y la boca abierta formando una elipse. —Leona, pronto. ¿Dónde está Ward? ¿Dónde está mi marido? Ward no ha vuelto aún. No le he vuelto a ver desde esta mañana. Seguramente estará en el pueblo. El señor Blaine volvió hace un momento y creo que está arriba en su dormitorio, a menos que haya vuelto a salir sin que lo viera. Pero, querida, ¿qué le sucede que está tan alterada? Subió de nuevo, como una exhalación, a su dormitorio para ver si Jill estaba allí. Al llegar al vestíbulo, una puerta pareció cerrarse cautelosamente, pero no la del cuarto de ellos, sino una de las de los huéspedes, y 3 de ellas estaban vacías en ese momento. Jill había estado allí, pero con seguridad, al no encontrarla e ignorando lo que ella hacía en esos momentos, había vuelto a salir. Un papel escrito rápidamente con lápiz estaba a la vista, sobre la almohada. Era para ella. Jackie, decía. La J era característica de Jill, en forma de anzuelo. Me pasé toda la mañana vagando por el bosque mientras daba vueltas al asunto en mi cabeza. Acabo de volver, y quería decirte esto a ti antes que a nadie. Pero no te encontré y temí que, si te esperaba, me arrepintiese otra vez. Volví al pueblo a buscar a Ward y confesárselo de una vez por todas. Cuando leas esto, Ward sabrá ya todo a lo referente al cheque. Si me condenan por eso, peor para mí. No tengas miedo. Firmado Jill. La G que solía trazar su marido se asemejaba a un globo de juguete elevándose con un trocito de hilo colgando. Por un momento, solo por un momento, ella se olvidó de todo lo demás para no pensar sino en esto. Jill iba a confesar. Al fin, y por su propia voluntad, iba a hacer lo que ella quería, lo que le había suplicado que hiciese. Durante toda la semana había estado sola. Ahora ya no lo estaba. Ahora tenía a alguien por quien mirar, aunque ese alguien fuese arrestado y acusado de asesinato. Y precisamente porque a Jill no le había resultado tan fácil llegar a esa decisión, porque había tardado tanto tiempo en decidirse, era por lo que ella le apreciaba más. La imperfección cautiva más que la perfección. «Ah, muchacho», murmuró Jacqueline con los ojos húmedos, llevándose el papel a los labios. Lo bajó de nuevo helada, mientras lentamente lo arrugaba con la inconsciente presión de su mano. Luego corrió hasta la ventana, atraída por un ruido, pero llegó demasiado tarde, solo un segundo.
Debía de acabar de salir de su línea visual en dirección al frente un instante antes. El azulado humo del escape aún formaba una nubecilla en la abierta puerta del garaje. El ronroneo del motor sonaba casi directamente debajo de ella, al avanzar el auto por el camino lateral. «¡No!», gritó para sí. En la casa no había nadie que la ayudase a detenerlo. Jill había ido a hablar con Ward. Carman estaba arreglándose en la peluquería y hasta Bat Arden había ido a buscar su imaginario telegrama. Nunca había bajado la escalera con tanta rapidez. Fue como un vuelo desde la ventana de su dormitorio hasta la puerta frontal. Llegó allí en el instante mismo en que el auto llegaba al camino principal, pero iba marcha atrás y tenía aún que dar la vuelta. Cuando ella llegó, él estaba a punto de pisar el acelerador. «¡Espere, Mars! ¿Quién le ha autorizado a...? ¿Qué está haciendo con nuestro coche?». Jacqueline lanzó rápidas miradas a uno y otro lado del camino. Nadie apareció que pudiese ayudarla. Él conservó su calma, con una curiosa impasibilidad que la atemorizó mucho más que si se hubiese mostrado culpablemente agresivo. «Jill me pidió que lo sacara y fuera a buscarlo al pueblo». «¿Cuándo le dijo tal cosa?». Cada momento que pasaba era ventaja que ella ganaba. Alguien podía... «Hace un momento». Él seguía mirándola fríamente, pero aunque le hubiese concedido a ella ese momento de vacilación, su pie continuaba sobre el acelerador. «Entonces, ¿por qué no se lo llevó él mismo?». «No lo sé». Su pie bajó. La casa parecía ya correr detrás de ellos. «No, deténgase. ¿No ve que estoy en el estribo?». «Será mejor que salte, Jacqueline», dijo él con familiaridad. Pero en vez de obedecer, ella se introdujo en el auto y se sentó al lado del hombre, cerrando la portezuela. «Iré con usted. Le acompaño». Siguieron en un palpitante y sofocante silencio durante algunos minutos. El sol comenzaba a ponerse y sus rayos, filtrándose entre las hojas de los árboles que bordeaban el camino, salpicaban el suelo de manchas purpúreas. Ella seguía mirando hacia adelante. El parabrisas le devolvía la imagen de sus ojos desmesuradamente abiertos por la zozobra. Marsh la había visto hacía un momento en su habitación. La había visto a través de la cortina del baño cuando cerró el agua de la ducha. Eso le había hecho adelantar la ejecución de su plan, pues el momento era decisivo para él. «¿Por qué no habré esperado a que hubiera alguien más en casa?», se lamentó Jacqueline. «Parece no sentirse usted bien», observó Marsh de pronto. «¿No sería mejor que se quedara? ¿O quiere venir de todos modos?». «¿Cómo no?», contestó ella sin énfasis. Cuando llegaron a la mitad del trayecto, la oscuridad se había acentuado bastante. A lo lejos, divisó el resplandor de las luces de un auto que venía a su encuentro. Aguzó su mirada en esa dirección, tensó todo su cuerpo, preparado para cuando llegara el momento de pedir auxilio. Un atajo en diagonal que conducía a la carretera principal del estado, que corría tras la población, apareció ante ellos antes de que el otro automóvil se les cruzara. Jacqueline vio que Marsh se disponía a tomar por ese atajo para evitar el encuentro. Extendió el brazo y aferró el volante para impedírselo. «No, no vaya por ahí. ¿No quería ir al pueblo?». Él le apartó la mano violentamente mientras el auto iba haciendo un zigzag y dando bandazos. Marsh logró enderezarlo antes de la llegada del otro. Había arrojado a Jacqueline hacia atrás con tanta violencia que la joven fue a dar con la esquina del asiento y tuvo que asirse al borde de la portezuela para no caer fuera. Cuando de nuevo se incorporó y se echó sobre el volante para impedir la maniobra, Marsh imprimió al automóvil tal velocidad que éste salió como un proyectil, lanzando otra vez a Jacqueline hacia atrás sin que él tuviera necesidad de tocarla. «No haga eso, nos vamos a matar», gritó. Ella no era de las que conducen a escasa velocidad, pero nunca había forzado el motor a tal punto como él lo estaba haciendo ahora. Al tomar una curva, corrió en dos ruedas durante un buen trecho. «¿No quiso venir conmigo? Bueno, pues ahora aguántese». «Lo que está haciendo no le servirá de nada, asesino. No vamos solos en este automóvil y usted lo sabe». Marsh no contestó. Estaba a punto de mascullar algo entre dientes a causa del fuerte viento que les daba en la cara
cuando de pronto frente a ellos las luces que antes habían visto acercarse en dirección contraria aparecieron inesperadamente sobre un repecho del camino y parecían girar en el aire como ruedas de fuego artificiales. Habrían tenido suficiente espacio para pasar si hubiesen marchado a una velocidad normal, pero la que ellos llevaban no les dio tiempo para enfilar con precisión, y con el propósito de no rozar el otro automóvil, Marsh se echó demasiado hacia el costado del camino, pero las ruedas traseras se desplazaron hacia adentro, y al cruzarse con el otro automóvil éste les rozó. El impacto los hizo ir contra un árbol. El choque fue violento y dando un rebote, el coche quedó atravesado en el camino. Ella oyó su propio grito como si hubiese sido lanzado por otra persona, pero el coche ya estaba inmóvil. Milagrosamente no había volcado, pero el choque contra el árbol había producido una tremenda abolladura en el maletero. La puerta se había abierto y toda aquella parte de la carrocería estaba hundida. Lo que siguió fue una pesadilla, breve, increíble y horripilante. Aparentemente indemne, como ella, oyó a Marsh jurar fríamente entre dientes y abrir con violencia la portezuela de su lado, y lanzarse como si fuese perseguido por todos los demonios. El otro coche también había quedado colocado transversalmente al camino, sobre el lado contrario, y su conductor ya se dirigía hacia ellos diciendo al mismo tiempo: ¿Se han lastimado? Marsh llegó junto al semidestruido maletero antes de que el desconocido se acercara. Jacqueline vio a aquel colocarse delante del maletero como para protegerla y abrir los brazos como para impedirle al otro mirar allí. En el espejo ella vio surgir una horrible aparición, un perfil hundido y arrugado, emergiendo sobre el nivel del maletero, abierto violentamente, como el muñeco de una caja de sorpresas. El resto fue un torbellino de imágenes superpuestas. ¿Que si nos hemos lastimado? Y luego su voz, aguda, amenazante, prosiguió: «¡No se mueva! ¡No se acerque!». Luego un fogonazo y el ruido de un cuerpo que cae. El hombre cayó como un tronco. Ella abrió la portezuela y se bajó. Marsh ya se había vuelto y se dirigía a ella como un amenazante mensajero de la muerte. «Venga aquí», le ordenó desde el otro lado del automóvil. «Ahora ya lo sabe todo». «¿Irá usted a la silla eléctrica por eso?», dijo Jacqueline con voz ahogada. «¿Cree usted? ¿Sabe de quién es el automóvil donde estuvo escondido hasta ahora? ¿Sabe de quién es el revólver con el que acabo de matar a este? De su marido. Él es quien irá a la silla. Es de esa clase de ratas, capaz de asesinar a su propia esposa si la considera un obstáculo en su camino. Venga aquí si no quiere que...». Y la última imagen de todas fue un horrible juego, como el de los niños, hurtándose el cuerpo, con el automóvil haciendo de valla protectora entre ambos, ora en una dirección, ora en otra. Por último, él pasó sobre el automóvil pisando los cojines de los asientos, con la intención de dar caza a la muchacha del otro lado. Ella no pudo ver más. El terror la cegó, todo se esfumó delante de ella en una especie de bruma. Instintivamente hizo lo único que aún le era posible: lanzarse en medio de esa bruma en dirección al otro lado del camino para buscar abrigo entre los árboles de la orilla. Marsh salió tras ella. El revólver disparó por segunda vez, produciendo un ruido que pareció débil comparado con el estrépito y los gritos que de pronto comenzaron a escucharse. Una masa oscura llegó rápidamente y se detuvo junto a los otros automóviles. Inmediatamente después se produjo un remolino caótico. Luego una mano sobre el suelo del camino se extendió desesperadamente hacia ella. Se abrió una vez, luego se volvió a cerrar lentamente y se quedó así. La imagen final fue tan irreal como las que la habían precedido, pero duró más. Los brazos de Jill estaban alrededor de su cuerpo y su rostro pegado al de ella. Él le decía suavemente: «Llora, querida, llora cuanto quieras, que te hará bien». Jacqueline, ya tranquila, levantó los ojos hacia Ward, que se hallaba de pie a su lado, y le devolvió su botella de licor. Estaba sentado en el estribo del coche de la policía, y tanto Ward como Jill la atendían amablemente. En otras palabras, quieren decir que Marsh no estaba aquella noche durmiendo en su cuarto, como Burrows y mi esposo creían. No,
Posiblemente llegó a sus oídos allá arriba la disputa sobre el préstamo y la amenaza de su jefe de abandonar la casa enseguida. Se deslizó fuera antes que ellos y se dirigió a la estación. Me figuro que alguna bicicleta de esas que se dejan tan a menudo por ahí le sirvió a su propósito. Cuando Burrows se quedó solo en el andén, le hundió el cráneo con la pesada llave inglesa que encontramos. Introdujo el cuerpo en el maletero, lo cerró con llave y se lo llevó. Todo para evitar que Blaine descubriera el cuerpo antes que nosotros. Marsh quería que nosotros lo descubriésemos y le cargásemos el mochuelo a su marido. Habría sido una evidencia a prueba de bomba. Jill bebió un trago del reconfortante licor y encogió los hombros como dominando un estremecimiento. Yo lo había descubierto, dijo en tono alterado, antes de lo que esperaba, el mismo día en que usted llegó al rancho. Eso fue lo que me tuvo a mal traer toda la semana. Logré abrir el maletero y cuando vi lo que contenía, bien que volví a cerrarlo. Luego, cada vez que traté de enterrarlo, o bien era seguido de cerca, o el automóvil volvía aquí como por arte de magia. Se enjugó el sudor que le producía aquel recuerdo. Jacqueline y Ward dijeron a una: «¿Lo viste?» «¿Por qué no lo dijo usted?» Temí no ser capaz de aclarar mi situación cuando se supiese lo del cheque. Esperaba poder, por lo menos, ocultar el cadáver bastante lejos antes de... «Pero, Jill, por lo menos pudiste decírmelo a mí». Tenía miedo hasta de lo que tú pudieses pensar, Jackie. No podía soportar la idea de que tú también me creyeses. Ella se dijo: «Me lo merezco. No tengo derecho a sentirme ofendida. A veces estuve muy cerca de creerlo». Luego se dirigió a Ward. «¿Por qué habría eliminado Marsh a Burrows? Yo creía que su trabajo dependía de...» En efecto, pero él buscaba un modo de hacer que se convirtiera en un puesto vitalicio, que no pudiera serle arrebatada por el capricho de un viejo cascarrabias. Aunque la señora Burrows probablemente sea ajena al crimen, sentía pronunciada inclinación por ese dechado de secretario. Este sabía que podía hacer de ella lo que quisiera y, desde luego, la mujer es la heredera universal del marido. No me sorprendería que soñara con un segundo matrimonio en un día no muy lejano, aunque todo eso no pasara de ser una vaga aspiración de la señora. Jackie se puso de pie. «¿No podríamos regresar al rancho?», preguntó Howard. «¿Cómo no? Suban, les llevaré». Jacqueline enlazó su brazo en el de Jill. «Preferiría caminar. Me gusta volver a pie hasta allá. Sola con mi esposo. Está Jill bajo arresto». «¿Se refiere usted a lo del cheque? Eso no ha sido descubierto aún. Vean lo que pienso. Burrows tenía en su poder una suma en efectivo que pensaba depositar a primera hora del lunes. Ese depósito nunca fue hecho, pero yo tengo en mi poder el resguardo del depósito firmado, así como el resto de sus efectos personales. Había llenado ese resguardo por anticipado, y como tengo entendido que usted conserva esos $2.500, ¿qué les parecería que les entregara ese resguardo firmado por él e hiciéramos el depósito? De ese modo, el dinero volvería a donde corresponde. El cheque falsificado no tiene por qué ser examinado en el momento en que no puede alterar el estado de las cosas». «Yo no sé cómo», comenzó fervientemente Jacqueline. El policía no contestó. Se quedó mirándola fijamente durante un momento y dio media vuelta. «Bueno, los veré más tarde en el rancho», dijo, volviendo la cara mientras se encaminaba al lugar del drama. «Hasta luego, pues», dijo Jacqueline, inundada de felicidad. Emprendieron la marcha por un lado del camino, lentamente, solos, el uno al lado del otro. «Yo te lo había dicho». «¿Qué?» «Que lo habías enamorado. ¿Por qué supones que nos ofrece hacer eso?» «No me interesa. No me interesan los caracteres nobles. Estoy interesada en alguien que conozco. Alguien que comete errores y que necesita ser corregido, siempre que él se deje corregir». «Claro que se dejará». «Entonces todo irá bien entre nosotros, ¿verdad, Jill?» «Perfectamente, te lo prometo. De ahora en adelante vas a ver. Me han dado una oportunidad y voy a aprovecharla». Avanzaron por el camino tomados del brazo. Ella se reclinó en él al caminar. La noche parecía limpia y fresca otra vez.
Todos sus fantasmas habían desaparecido, y las estrellas parecían tan nuevas como si nunca hubiesen sido vistas antes. Jacqueline aspiró profundamente, cansadamente, pero con infinita paz. De modo que así termina. Sí, este es el fin.